En una mañana que parecía cualquier otra en la siempre agitada Barcelona, cuando el café todavía burbujeaba en las tazas de los culés y los churros apenas tocaban el chocolate, explotó la noticia que desvió conversaciones, paralizó grupos de WhatsApp y causó 3 infartos en peñas futboleras. Álvarez confirma llegada al Barça hoy. Así, sin anestesia, sin punto y coma, sin un según fuentes cercanas. Como si fuera algo tan normal como que Messi vuelva al Camp Nou a pedir las llaves que olvidó. La palabra confirmar había que cogerla con pinzas. Ya se sabe que en este mundo del balón, confirmar a veces significa que lo dijo el primo del fisio del representante, mientras echaban una partida de FIFA 27 en modo carrera. Pero esta vez parecía serio. O al menos, lo suficientemente serio como para que un tuit con menos de 280 caracteres hiciera tambalear la estabilidad emocional de media Cataluña y parte del conurbano bonaerense. La cuestión era simple y compleja a la vez. Julián Álvarez, ese atacante argentino de sonrisa tímida y mandíbula de acero, había pasado de ser el otro del Manchester City a convertirse en un objeto de deseo continental. El Barça, necesitado como estudiante en vísperas de examen, veía en él no solo goles, sino esperanza. El Kun ya no está, Messi tampoco, Suárez hace rato que dejó de morder en el área. Y Julián, con su motor incansable y sus diagonales inteligentes, parecía el elegido. Pero, claro, que lo parezca no significa que lo sea. Como bien dijo un periodista con ojeras de tanto ver partidos de Conference League, en el mercado de fichajes no hay verdades, solo versiones bien maquilladas. La historia comenzó a tomar forma la noche anterior. Un avión privado aterrizó en el Prat con menos discreción de la habitual. En redes sociales, varios entusiastas juraban haber visto una figura muy parecida a la de Álvarez bajando del avión. Uno incluso se atrevió a decir que llevaba puesta una bufanda blaugrana. Otro aclaró que era del Español, pero igual valía la anécdota. La imagen se volvió viral. Aunque borrosa y con resolución de Nokia de 2005, bastó para que la maquinaria especulativa entrara en modo Champions. Los programas deportivos nocturnos se regocijaron con el tema. ¿Es Julián o un doble contratado por Laporta para distraer?, tituló uno, en tono que era mitad broma, mitad seria sospecha. ¿Y si en realidad viene a grabar un anuncio para una marca de jamón ibérico?, preguntó otro. Lo cierto es que nadie sabía nada, pero todos hablaban como si fueran íntimos del futbolista. En el plató de uno de esos programas, el tertuliano de la izquierda, siempre hay uno, sostenía con fervor casi religioso que Álvarez ya había firmado. El de la derecha, el que siempre lleva traje, incluso si es agosto y hace 38 grados, aseguraba que no, que era humo. Si no viene con Deco de la mano, no me lo creo, afirmó, para luego volver a mirar su móvil como si esperara un WhatsApp de Joan Laporta confirmando todo. ¿Pero por qué tanto alboroto? ¿Qué hace a Julián Álvarez una pieza tan codiciada en el ajedrez europeo? No es solo su capacidad goleadora, que también. Es su estilo, su entrega, su polivalencia. Es ese tipo de jugador que corre hasta por la pelota que ya salió, como si en el fondo creyera que, con suficiente fe y un buen sprint, el árbitro reconsiderará su decisión. Es ese delantero que presiona como si su vida dependiera de ello, que se lanza al césped con la dignidad de quien sabe que a veces hay que despeinarse para ganarse el respeto. En Manchester ya lo sabían, pero no todos lo valoraban. Con Haaland acaparando focos y goles, Julián era como el actor de reparto que se roba la película sin levantar la voz. Guardiola lo elogiaba, claro, pero también lo rotaba más que un lavavajillas. El chico quería minutos. Quería cancha. Y el Barça, tan necesitado de garra como de estabilidad financiera, parecía la novia perfecta, siempre y cuando el casamiento pudiera pagarse. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Era rumor o verdad explosiva? Aquí es donde las versiones comenzaron a bifurcarse como novela de Borges. Versión A. Julián, harto de ver los partidos desde el banquillo y de compartir vestuario con el vikingo noruego que hace hat-tricks con la misma facilidad que otros hacen tostadas, habría pedido salir. Laporta, que no pierde una oportunidad de recuperar ilusionómetro, habría movido ficha. Y así, en secreto, se habrían cerrado las condiciones del traspaso, 65 millones fijos, 15 en variables y un bonus si logra que el Barça no dependa exclusivamente de Lamine Yamal para generar ocasiones. Versión B. Nada de eso. Todo es una campaña para desviar la atención del empate contra el Celta. Álvarez no tiene intención de salir del Atlético, sí, porque para esta versión, Julián ya estaba en el Atleti desde hacía meses, y lo del avión en realidad era un primo segundo de Paulo Dybala que venía a pasar unos días en Sitges. Y mientras tanto,
Julián, callado. Nada en redes sociales. Ni un me gusta sospechoso. Ni una historia en Instagram desde el Camp Nou con una canción de Bizarrap de fondo. Ni una foto con Pedri en un ascensor. Nada. Y esa, precisamente, era la señal más alarmante. Porque en la era digital, el silencio es tan escandaloso como un portazo. Los periodistas de guardia entraron en modo CSI. Uno empezó a analizar la ruta del vuelo. Otro comparó los cordones de las zapatillas del pasajero con los que Álvarez usó en el Mundial. Uno incluso contrató a un experto en morfología de orejas para analizar si, efectivamente, la silueta del joven que bajó del jet privado coincidía con la del jugador. El informe fue inconcluso, pero no por eso menos entretenido. Al mismo tiempo, en los despachos del Barça se vivía una mezcla de entusiasmo y pánico. Por un lado, traer a Julián sería un golpe mediático, una forma de reavivar el espíritu competitivo, de tener por fin a un delantero que no se lesione cada 3 partidos o que no haya llegado con 34 años como parte de un plan de jubilación dorada. Por otro lado, estaba la letra pequeña. El dinero, los límites del fair play financiero, las deudas que todavía hacen eco en las cuentas. Laporta, más sonriente que nunca, evitaba preguntas directas. El Barça siempre está atento al mercado, decía, como quien no quiere soltar prenda pero al mismo tiempo te guiña el ojo desde el otro lado del salón. Xavi, por su parte, hablaba de refuerzos necesarios, de competencia sana y de ganar duelos individuales, sin confirmar ni negar nada. Los jugadores actuales del equipo empezaban a mirar de reojo sus puestos, no fuera cosa que el chico nuevo llegara con ganas de bailar y les pisara los zapatos. Y así transcurrió la jornada. Rumores, desmentidos, artículos de 700 palabras en portales deportivos que no decían nada pero hacían parecer que decían algo. En los bares, los aficionados discutían acaloradamente. Unos brindaban por la llegada del nuevo Messi, otros juraban que era puro humo con aroma a marketing. Un niño pidió que le bordaran Álvarez 9 en su camiseta, mientras su padre se echaba las manos a la cabeza porque aún ni había número asignado. Pero a medida que pasaban las horas y el club no emitía comunicado oficial, la balanza comenzaba a inclinarse hacia el escepticismo. No porque la operación fuera imposible, sino porque el silencio prolongado en el fútbol no es señal de inminencia, sino de cautela. Y entonces, al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de Montjuic y las portadas de los diarios ya estaban en rotativa, alguien filtró una imagen. Una foto nítida. Julián Álvarez. Camiseta del Barça. Fondo blanco. Brazos cruzados. Mirada seria. Posando como quien sabe que va a ser portada mundial. Era un montaje. Pero uno tan bueno que por un instante todos quisieron creerlo. Y algunos, de hecho, lo hicieron. Porque en el fondo, lo que hace vibrar al fútbol no es solo el gol, ni la victoria, ni siquiera el título. Es la ilusión. Esa loca y maravillosa idea de que, en cualquier momento, puede pasar lo imposible. Y si no fue hoy, será mañana. O quizá nunca. Pero mientras tanto, el rumor de Álvarez al Barça ya tiene su lugar en esa larga lista de fichajes legendarios que casi fueron. Y eso, en este loco mundo del fútbol, también cuenta como historia. Y es que en esa foto falsa, tan nítida y cuidadosamente montada, había más narrativa que en un documental de 3 partes. La camiseta tenía incluso detalles que no existían aún, un parche conmemorativo de los 125 años del club, que, por cierto, no se cumplen hasta el año siguiente, y un escudo ligeramente renovado que ningún diseñador del Barça reconocía como oficial. Alguien con tiempo libre, talento y probablemente demasiado apego a Photoshop, había conseguido alimentar la llama de la especulación como quien aviva una paella con gasolina. El montaje, para ser sinceros, no tenía un solo fallo técnico. Las sombras cuadraban, el reflejo en los ojos del jugador tenía coherencia con la fuente de luz, y hasta se veía la mítica cortina azul celeste que se utiliza en las fotos institucionales del club. No era el típico meme hecho en Paint por un adolescente con prisas. Era arte de guerra. Propaganda fina. Y eso en un entorno como el barcelonismo, ya de por sí nervioso, emocional, ciclotímico, era dinamita pura. Los foros culés servían. Uno afirmaba que la tipografía del dorsal era del modelo Nike de la temporada siguiente, y que eso solo podía haber salido de fuentes internas. Otro, con nombre de usuario sospechosamente parecido a @laportapresidente2025, afirmaba sin titubeos que la presentación sería en la antigua pista de hielo, para mantener la sorpresa.
Hubo hasta quien teorizó que el propio club había filtrado la imagen como globo sonda, para medir la reacción del entorno. Y la reacción, dicho sea de paso, fue unánime: hambre. Hambre de goles, de nombres con acento argentino, de recuperar esa sensación de que cuando el Barça fichaba, el mundo temblaba. Entretanto, los medios tradicionales intentaban mantener la compostura. En la radio, los contertulios alternaban teorías con respiraciones profundas, intentando no morder el micrófono en vivo. Uno dijo que había llamado a 3 contactos diferentes del entorno de Julián y que todos respondieron con evasivas. Otro aseguró que se había cruzado con Deco en un bar de tapas de Sarriá y que el director deportivo tenía una mirada sospechosamente serena. Eso bastó para dedicarle un bloque entero al análisis psicológico del rostro de Deco. ¿Tiene cara de haber cerrado un fichaje o de haber cenado bien?, preguntó, en serio, un periodista con 20 años de trayectoria. Mientras tanto, en los grupos de WhatsApp del club, tanto oficiales como los clandestinos donde se comparte desde camisetas falsas hasta teorías conspiranoicas, se comentaba una posible cláusula secreta. Se decía que el contrato de Julián con el Atlético incluía un artículo poco conocido: salida automática en caso de interés formal del FC Barcelona. Se le llamó la cláusula Messi inversa, por razones que nadie supo explicar bien. Lo cierto es que los abogados del club estaban revisando documentos, uno con una lupa literal sobre el PDF impreso, porque desconfiaba del zoom digital. En la oficina de marketing del Barça, ya habían comenzado a diseñar posibles eslóganes para el anuncio oficial. El brainstorming fue legendario. Julián, de Manchester a la Masía, propuso uno. El Fénix del Calafate, arriesgó otro, sin saber que el jugador es de Calchín, no de la Patagonia. Una araña en el Camp Nou, sugerencia que hizo reír a todos menos al tipo de seguridad que odia las arañas. El community manager, ya hastiado, escribió en la pizarra: ¿y si mejor esperamos a que firme? Le respondieron con silencio incómodo, y alguien le lanzó una mandarina. En paralelo, el club tenía que maniobrar con extrema delicadeza ante los jugadores actuales. Ferran Torres, por ejemplo, ya había empezado a notar miradas largas en los entrenamientos. No era paranoia, era pura lógica del mercado. Si Julián llegaba, alguien iba a perder minutos. Y si algo nos sobra en el Barça últimamente, son minutos para repartir. Ni paciencia. Ni victorias. Ni delanteros que no se lesionen por girar mal en el rondo. Ferran, que ya había sufrido el peso de las comparaciones desde que llegó, y que encima tenía en sus espaldas el rótulo de ex-City, lo que ahora parecía una maldición más que una credencial, empezó a saludar a todos en el vestuario con un buenos días, de esos que suenan a por si no nos vemos más. Gavi, por su parte, ni se inmutaba. Si había algo que podía cambiar en su rostro pétreo de gladiador adolescente, aún no lo conocía la ciencia. Pero el ambiente estaba espeso. Ni siquiera la playlist de reggaetón matutina del vestuario podía disimularlo. La playlist oficial del grupo, que por tradición incluye una canción de Bizarrap por cada 5 de Anuel, había sido reemplazada, esa mañana, por un silencio tenso. Ni los altavoces querían comprometerse. Afuera, los aficionados también se dividían. Estaban los entusiastas, los que decían esto es lo que necesitamos para ganar la Champions, hermano, y los escépticos, que respondían con un ¿y de dónde sacamos el dinero?, mientras agitaban una copia del balance financiero como quien ondea una toalla blanca en el 89 minutos. Los más imaginativos hablaban de un trueque histórico: Ferran, Ansu, una camiseta firmada por Iniesta y el césped del miniestadi, todo por Julián. Aseguraban que incluso la FIFA estaba de acuerdo. Mientras el debate encendía tertulias, sobremesas y discusiones de semáforo, una fuente anónima, que por supuesto juraba haber estado en el Camp Nou a las 6:47 de la mañana exactas, soltó una bomba: Julián ya hizo el reconocimiento médico, en secreto. Según esta persona, que decía llamarse Pepito pero no ese Pepito, el argentino habría entrado por la puerta de proveedores disfrazado de operario de mantenimiento. Llevaba un chaleco reflectante y una caja de herramientas que en realidad contenía un par de botas Puma, unas espinilleras y un Powerade. Lo curioso del caso es que, en lugar de ser descartada, la historia prendió como cerilla en pólvora. En pocos minutos, el disfraz del Julián infiltrado se convirtió en meme, camiseta de edición limitada y fondo de pantalla. Un usuario incluso abrió una petición online para que el Barça fiche a todo jugador que esté dispuesto a entrar en el estadio por la puerta de atrás y sin hacer drama. Y así seguía girando la rueda de la euforia. Cada hora que pasaba sin una confirmación oficial se llenaba con más detalles inventados,
más reportes de avistamientos y más especulación vestida de certeza. Los restaurantes cercanos al estadio reportaban incremento de clientes que pedían mesas cerca de la ventana por si pasa Julián. Una churrería anunció una nueva creación, la Medialuna Araña, rellena de dulce de leche y fútbol de alto voltaje. Todo el club, la ciudad y medio planeta futbolero estaban en un limbo narrativo. Una especie de espera activa, como esas películas donde sabes que el asesino está detrás de la puerta, pero nadie la abre. Y en ese preciso instante, sin que nadie avance en el tiempo ni se confirme absolutamente nada, Julián Álvarez, el hombre, el mito, la sonrisa discreta, seguía siendo más protagonista por lo que no hacía que por lo que hacía. Ni un tuit, ni una historia, ni una palabra. Solo el eco de una posibilidad, con forma de camiseta blaugrana. Y ese eco, que normalmente muere al cabo de unos minutos en la mente del aficionado medio, en este caso se convirtió en un zumbido persistente. Era como el mosquito que revolotea por la habitación en una noche calurosa, no sabes si está o no, pero no puedes dormir tranquilo. Así se sentían los culés. Así se sentía media prensa deportiva. Así se sentía incluso ese grupo de turistas japoneses que, al pasar por la tienda oficial del Barça, preguntaron si ya vendían camisetas de Aruberetsu. Dentro de las oficinas del club, ese eco tenía nombre, retumbaba en las paredes y se colaba por los canales no oficiales, por los correos reenviados entre departamentos, por los grupos de Telegram titulados Operación Araña Araña Kampfdenschel. En uno de esos grupos, con apenas 6 miembros y muchos emojis de ojos abiertos, se discutía a media voz si la presentación debía ser en el Camp Nou, en obras, en Montjuic, con problemas logísticos, o directamente en la Sagrada Familia, para disimular la eternidad del proceso con otra eternidad en construcción. La cuestión de la presentación, aunque prematura, generaba discusiones de fondo. ¿Y si la filtración había adelantado un anuncio que debía hacerse en agosto? ¿Y si todo formaba parte de una campaña viral más grande? ¿Y si Julián en realidad ya era jugador del Barça desde enero y lo tenían escondido la Ciutat Esportiva, entrenando con gafas de sol y nombre falso como las películas de espías? El personal de seguridad comenzó a recibir órdenes extrañas. Uno debía revisar el sistema de cámaras para identificar posibles infiltrados. Otro tenía que comprobar si alguien había solicitado acceso en las últimas 24 horas con un nombre curiosamente genérico. Un tercero, que solía dedicarse a revisar los accesos de proveedores, recibió una lista de nombres clave, entre ellos, Juan Pérez, Sergio Aguayo, J. Araña y Julio Álamo. Este último, según el jefe de seguridad, es un anagrama evidente, ¿no lo ven? Nadie lo veía, pero todos asentían. En la sala de prensa, los redactores ya tenían preparada la escaleta para el comunicado que aún no existía. Algunos habían adelantado titulares con variantes mínimas. Álvarez llega, el nuevo 9 culé ya está aquí. Julián aterriza en Can Barça, se terminó la espera. Álvarez, confirmado. Que sí. Y el clásico que no puede faltar. Bomba en Barcelona, la araña cae en la telaraña blaugrana. El community manager junior, ansioso, había preparado una tanda de tweets que oscilaban entre lo emocionante y lo completamente prescindible. Ojos, 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 ojos. ¿Estás listo? Algunos hilos se enredan solos araña. Y uno descartado a último momento por riesgo de sobreinterpretación, calladitos, pero con las botas listas cara con gafas de sol. En paralelo, las cuentas parodia del Barça entraron en erupción. Una anunció que Álvarez ya había sido visto dando toques con Lamine Yamal en el comedor de la Masía. Otra aseguraba que había reservado mesa en el Nacional para cenar con Laporta, Xavi y un robot creado por Cruyff en su etapa de genio loco. La foto, evidentemente falsa, mostraba a un Julián sonriente entre un Laporta que en realidad era una figura de cera y un Xavi con expresión de yo aquí no estoy. En los despachos, un abogado del área de compliance analizaba los estatutos de FIFA y UEFA por si había algún resquicio que permitiera anunciar un fichaje sin tener aún contrato registrado, solo con voluntad tácita. Su informe, de 37 páginas, concluía, altamente desaconsejable, aunque jurídicamente debatible y mediáticamente irresistible. Los más supersticiosos dentro del club, y hay más de los que se admitiría en público, empezaron a temer que hablar de Julián sin tenerlo era tentar a la suerte. Uno, convencido de que todo se estaba agafando, insistió en que había que quemar salvia en el vestuario y tapar todos los espejos. Otro propuso que, por si acaso, se reservara el dorsal 19, que no trae mala suerte ni mucha historia pesada encima. El 9, dijeron,
mejor no tocarlo. Desde Suárez, es un yunque con forma de número. Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp de exjugadores, varios aportaban su granito de arena. Rivaldo escribió, gran jugador, sería una bendición. Dani Alves respondió con emojis crípticos y una frase que nadie entendió del todo, cuando el tren pasa, hay que subirse, pero no siempre hay asiento. Deco, presente en ese grupo, no dijo nada. Pero cambió su foto de perfil a una silueta de un delantero corriendo. Y eso, claro, fue interpretado como otra pista. La Julianmanía empezaba a colarse por todas las rendijas. Un influencer con 500.000 de seguidores publicó un vídeo titulado 5 señales de que Álvarez ya es del Barça, y no lo sabías. Otro, más osado, lanzó, ¿y si el Barça lo tiene pero no lo sabe? El vídeo incluía una entrevista con un supuesto vidente brasileño que aseguraba haber soñado con Julián levantando una Champions vestido de azulgrana. Cuando le preguntaron para qué año, dijo, 2026, pero puede ser simbólico. En resumen, todo, absolutamente todo, giraba alrededor de una foto falsa, una llegada que no se había producido, un silencio más sonoro que un comunicado oficial. Pero eso era lo mágico. Lo hipnótico. Lo que convertía una posibilidad en un fenómeno. Julián Álvarez, sin pronunciar palabra, sin hacer una aparición pública, sin subir una historia de Instagram siquiera mostrando una paella, se había transformado en el centro del universo culé. Era, como dirían los más veteranos del lugar, el fichaje más ruidoso que nunca ocurrió, todavía. Y en ese todavía habitaba todo el universo emocional culé, una galaxia de ansiedades microdosificadas, esperanzas contenidas y ciclos de ilusión autoengaño aceptados con la misma naturalidad con la que se cambia de técnico a media temporada. Porque si algo domina al aficionado del Barça, es la gimnasia emocional de vivir en presente eterno con aroma a ya casi. Y Julián, sin mover un solo músculo, sin asomar ni la visera de una gorra por el Prat, ya era parte de esa mística. Los vendedores ambulantes en las inmediaciones del estadio, cuya capacidad para anticipar tendencias solo puede compararse con la de los operadores bursátiles, ya habían encargado una remesa de bufandas con su nombre. Álvarez 9, el hilo que conduce a Roma, decía una, con un juego de palabras que nadie terminó de entender, pero que sonaba lo suficientemente críptico como para parecer oficial. Otra, más directa, bienvenido, Araña Tejamos Gloria. Las imprentas locales, por su parte, detectaron un alza repentina en pedidos de tipografía azulgrana con la palabra Julián, en todos los tamaños y combinaciones posibles. Incluso uno pedía imprimir a Álvarez al revés, por si luego se usa como logo en TikTok. En paralelo, el círculo más íntimo de los socios veteranos, esos que se sientan en la misma butaca desde tiempos de Kubala, discutía el tema con la mezcla justa de escepticismo y anhelo. Uno, con barba blanca y acento de l'example, decía, que venga, pero que sepa lo que es esto. Aquí no basta con correr, aquí hay que entender el peso del escudo. Y otro, con gorra de visera curva y acento igual de firme, replicaba. Si aguantó a Guardiola gritándole en inglés, puede aguantar aquí. Mientras, en el club de fans de Messi en Rosario, alguien había comenzado a redactar un comunicado. Si Julián va al Barça, el linaje sigue. La línea directa. El código genético. Ya lo comparaban, con una velocidad asombrosa, con una versión joven de Leo con más gol de cabeza y menos drama contractual. Un forero incluso aseguraba que los planetas se habían alineado de nuevo, y esta vez no había cláusulas de rescisión con lágrimas. A nadie le importaba que no hubiese confirmación, el relato ya estaba escrito. Y no faltaban los músicos espontáneos. En TikTok se viralizaba una cumbia compuesta en tiempo récord. Varias notas musicales, Julián llegó, con sus botines y su amor al gol, varias notas musicales. Una mezcla entre oda y plegaria que, como todo éxito naciente, ya tenía su versión remix con autotune y vídeo de fondo mostrando goles de otro Julián, Drasler, para más Inri. Los bares deportivos comenzaban a ajustar sus pizarras de menú para incluir referencias sutiles. En uno, la Burger Araña llevaba triple carne y pan negro, como las redes que tejen las leyendas. Otro bar ofrecía un cóctel llamado Citizen Despedido, mezcla de Fernet y energía líquida, servido en una copa con la silueta de Camp Nou dibujada con granadina. Era claramente imbebible, pero se pedía igual. Por el espíritu de la causa. Y claro, los patrocinadores también movían ficha. Spotify, que aún mantenía un acuerdo con el club,
sugería discretamente a sus algoritmos impulsar playlists tituladas Welcome, Julián o Barça Dreaming. En Nike, el departamento de diseño, que ya tenía bocetos de camiseta alternativa inspirada en la selección argentina con toques blaugranas, activó su protocolo por si acaso. Una empleada reconoció en voz baja: hay una carpeta en el servidor que dice Álvarez-Fuego. Nadie la toca, pero todos la miran. Las casas de apuestas, por su parte, ofrecían cuotas sobre la presentación, la dorsal, e incluso el número de goles en su teórica primera temporada. Álvarez anota en su debut en Champions con el Barça, paga 3,5. Álvarez presentado junto a Laporta en helicóptero, 15-1. Una locura, pero una locura medida, Mouná y Sebeli divertida. Y nadie, absolutamente nadie, apostaba contra su llegada. Era como dudar del amanecer. En los colegios de Barcelona, los niños empezaban a dibujar en las libretas un nuevo tridente ofensivo, con Julián en el centro. Algunos, más creativos, incluían a Messi, porque ya puestos a soñar, soñaban a lo grande. Los profesores de educación física, incapaces de controlar el clamor infantil, dedicaban el calentamiento a partidos de Barça vs resto del mundo, con Julián como capitán simbólico. Uno de los pequeños gritó en pleno juego: «Yo soy Julián, y esta es mi casa». La pelota se fue a la calle, pero nadie discutió. Los influencers de fútbol, especialmente los autodenominados analistas tácticos de sofá, hacían streamings en los que explicaban cómo Álvarez encajaría con Gundogan, con Pedri, con Xavi como entrenador, e incluso con Pau Gasol como embajador honorífico. Uno dibujó un 3-4-311 en una pizarra digital con una flecha curva apuntando a Julián que simplemente decía «milagro aquí». Y sin embargo, en medio de todo ese estallido de narrativa e ilusión, la realidad seguía estática. No había comunicado. No había tuit. No había nada tangible, salvo un estadio que aún se llamaba Montjuïc, un presidente que aún no hablaba, y una ciudad que vibraba con lo invisible. Porque eso era Julián, en ese momento exacto en el tiempo, una presencia invisible, como un himno que todavía no suena pero que ya todos tararean.